Radio Camelot FM 88.1 y CamelotFM.cl presentan De Últimas y de Esperanzas. Rodrigo Utz, el conductor de Capuchino a Media Mañana, recibe a Nelson Álvarez para recrear en esta mañana historias, anécdotas y recuerdos vividos aquí en Última Esperanza. De Últimas y de Esperanzas, solo en el Capuchino de Radio Camelot. Las 12:14. Ahí estamos, 12:14. Luego de esta pausa cortita nos vamos con De Últimas y de Esperanzas para esta semana. Vamos habitualmente los días martes, pero bueno, la coyuntura, eso es, noticiosa del momento, nos obligó a tener que cambiar el día y estamos aquí a jueves con Nelson Álvarez, que lo tenemos ya ahí conectado. ¿Cómo anda, Nelson? ¿Cómo estás? Buenas tardes ya. Buenas tardes, don Claudio, ya estábamos, don Rodrigo, buenas tardes, ya estábamos extrañando ya este programa porque realmente colma de satisfacción la cantidad de felicitaciones y de llamados que he recibido por este programa, así que agradecerle y felicitarlo a usted. Qué bueno, lo siguen reconociendo, Nelson, y eso es lo bueno, la gente le gusta. Sí, yo creo que hace falta este tipo de espacios, yo creo que es bueno conversar. Yo tuve gente acá que conversaba y es necesario conocer datos o detalles a veces desconocidos que no son tan trascendentes, no son tan propios de la historia oficial, pero que sí son importantes y que hacen de Natale un pueblo con una historia rica y singular. Exactamente, y sabrosa además, porque le pone ahí sabor. Vamos, don Nelson, ¿con qué nos vamos a ir hoy día? ¿Qué le parece a usted, don Claudio? Pues? ¿Ah? ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué me dijo Claudio? No sé por qué le dije Claudio hoy día, perdido, don Rodrigo. No sé qué le parece conversar. Mire, fíjense que vamos a dar estos pequeños golpes a la cátedra. Lamentablemente me estoy quedando con mucho material inédito que espero escribir prontamente, pero lo estoy difundiendo acá. Bueno, será para mejor y para la primicia de nuestros radioescuchas. Fíjese que el día 5 de agosto estuvo de aniversario la segunda compañía de bomberos Bomba Chile de Puerto Natales. Claro. Entonces quizá sería interesante conocer los albores del movimiento bomberil en Última Esperanza. Bueno. Y digo que vamos a dar un golpe a la cátedra porque en casa de mi querida amiga Gabriela Bustamante Asensio, Bulnes 317, hace ya algunos años, unos 10, 12 años, revisando en conjunto papeles y documentos, apareció una carta, a ver cómo les explico, una hoja, un oficio, una carta que antiguamente se usaba mucho, era la hoja de papel, ¿cierto? Que venía con un membrete. Sí. Un membrete son las letras que aparecen arriba a un costado, hechas en imprenta, donde sale el nombre de, ya sea de una institución fiscal, o de una agrupación, o de una institución, o a veces de algunas personas, autoridades de renombre. Entonces ellos mandaban a hacer sus propias hojas, digámoslo así, ¿cierto? Sí, claro. Eso es el membrete. Bueno, y encontramos una hoja que dice: Primera Compañía de Bomberos, Bomba Lautaro Navarro, fundada el 11 de diciembre de 1921 en Puerto Natales. 11 de diciembre del 21. 11 de diciembre del 21. Yo digo, ¿cómo va a ser esto? Bomba Lautaro Navarro, si Lautaro Navarro uno lo relaciona inmediatamente con Punta Arenas, ¿no? Claro. No con Natales, por ningún motivo. Lautaro Navarro Avaría. Lautaro Navarro Avaría. Y además de eso uno dice, oye, pero si la primera compañía de bomberos tiene fecha de fundación 29 de mayo de 1927, que es la primera compañía que se ubica ya en calle Santiago Huera, cuya directora actualmente es la señorita Grani Gallardo Gallardo. Entonces uno dice, ¿y cómo una primera compañía? Bueno, pero
indubitado que el documento yo en ese momento lo tenía en mis manos, digamos, ¿ya? Donde el directorio de esta primera compañía saluda a doña Adelina Asensio, señorita en esos años, señorita Adelina Asensio, el año 22, y le agradece su colaboración en un baile para juntar fondos para esta compañía de bomberos. Claro. La madre de mi amiga Gabriela Bustamante. Hoy Gabriela Bustamante tiene 84 años. Mira, un saludo para ella. Le pregunté a Gaby, Gaby me dice que no sabía de qué se refería esto. Y bueno, me dice, llévate la carta, ya, la tengo en mi archivo, muy bien atesorada. Y hasta la fecha ha sido el único vestigio de esa compañía Bomba Lautaro Navarro con ese nombre, ya, porque para nosotros, repito, y la historia oficial nos dice que la primera compañía de bomberos es la actual primera compañía de bomberos Bomba Natales, fundada el 29 de mayo de 1927, y esta decía primera compañía de bomberos Bomba Lautaro Navarro, fundada el 11 de diciembre de 1921 en Puerto Natales. Bueno, entonces aquí comienza, así como con el discurso de Evo Morales, partió esta investigación sobre Pedro Telmo, sí, cantante natalino que cantó Al mar en Bolivia. Bueno, así también encontramos que con esta carta regalada por Gabriela Bustamante Asensio encontramos esta primera compañía de bomberos, de la que no había ningún registro. ¿A qué nos vamos? A los diarios de la época. Y en la Biblioteca Nacional de Chile, Santiago, revisando la colección de diarios El Natales de 1922, encontramos que producto de un incendio ocurrido en la esquina donde actualmente está la municipalidad ahora, que afectó a la tienda Alay y Martín, que ya me referí en el primero o segundo programa a esto de el niño Juanito Martín Gazale que murió y que aparece su historia trágica en Primaveras Natales. Bueno, en esa misma casa, donde actualmente está la municipalidad, hubo un incendio devastador a fines de 1921. Este incendio provocó que un grupo de vecinos de Natales de buena voluntad se congregaran y dieran formación a la primera compañía de bomberos el 11 de diciembre de 1921, que llamaron Bomba Lautaro Navarro Valiente. Pero esta compañía, además, tiene la particularidad que tuvo un director. El director de compañía, a ver, ¿cómo lo explico? El director de compañía es el jefe del mando administrativo, ¿ya? En los incendios el jefe es el capitán, y en la parte administrativa y la representación la tiene el director. Es como un presidente, digámoslo así, para que se entienda, ¿no? Le cupo aquel distinguido cargo al antiguo vecino don Enrique González Rojas, que era jefe de correos en aquella época. Don Enrique González Rojas. Y, perdón, no, don Enrique González Rojas, no era jefe de correo, era juez de subdelegación. ¿Qué quiere decir eso, juez de subdelegación? Como Natales no tenía juzgado, la antigua ley de organización y atribuciones de los tribunales determinaba que en ciertos lugares donde no había juzgado podía nombrarse una persona con facultades jurisdiccionales, pero muy menores, y las causas de mayor cuantía debían ser vistas en el tribunal de Punta Arenas, ¿ya? Entonces, don Enrique González Rojas ocupaba el cargo de juez de su delegación, y el secretario de aquella compañía fue don Emilio Serra Prat. Don Emilio Serra Prat, que era el jefe del correo de Natales, estamos hablando en 1922, casado con doña Berta Soto Clavijo, que después enviudó de él, teniendo 16 años, doña Berta Soto enviudó el año 23 y se casó con Guillermo Laile. Bueno, la cosa es que esta compañía, Bomba Lautaro Navarro, tuvo su propio cuartel, otro hecho desconocido en la historiografía local, en calle Magallanes, donde hasta hace no muchos años se ubicó la Sociedad de Socorros Mutuos de Mujeres María Menéndez de Campo. Esto es donde está ahora Neumático San Jorge, al lado, donde actualmente está el Hotel IF. Ahí arrendó el local a Brown y Blanchard, esta compañía, y tuvo su cuartel. Compraron algunos implementos para combatir el fuego, agua, baldes y escalas, comprados en Punta Arenas, y otros donación del frigorífico Boris.
Y esta compañía duró 2 o 3 años, no más allá de 1923 o 24, que coinciden con el fallecimiento de su impulsor y uno de sus principales dirigentes, don Emilio Serraprat. Ese sería un dato inédito que por primera vez doy a conocer en alguna entrevista. Ya es de mi autoría esa investigación y todo gracias a este documento que encontramos, porque en los diarios no figura el nombre de esta compañía, lo encontramos única y exclusivamente en este documento que nos regaló Gabriela. Gabriela, mira, qué valioso. Don Emilio Serra, ¿Serra o Serra? Bueno, él figura sin tilde, ya tanto en su rúbrica como en las publicaciones de diario. Pero sé que según la genealogía que le he seguido, tenía familia en Punta Arenas. Lo que te quería preguntar, disculpen, ¿a qué edad fallece don Emilio? ¿Qué edad tenía? No precisar la edad, pero muy joven, yo diría que menos de 30 años. Mira, pero muy joven, pues, Nelson. Menos de 30 años y casó con doña Berta Soto Clavijo, proveniente de la familia Soto, que hablamos del doctor Soto, de don Jaime Soto, una familia muy, muy distinguida, muy querida, muy honorable, que todavía vive en Natales, la familia pionera, y casó con doña Berta, y doña Berta enviudó de él a los 14 años, fíjese. Pero muy cabrito, por lolitos nomás. Y después ella casó nuevamente con don Guillermo Laile Stoubas, que era un alemán que llegó a Natales. Bueno, pero sigamos con los bomberos. Vamos. Entonces, tenemos esa primera compañía de bomberos, Bomba Lautaro Navarro, de la que no hay registros, ni siquiera en el Cuerpo de Bomberos Natales de registro. Y después del año 24, más o menos, cae en un letargo este primer intento bomberil, y el 29 de mayo de 1927 un grupo de valerosos pioneros dan formación a la primera compañía de bomberos Bomba Natales, que es la que hoy día existe y ya está casi en la centuria. Aparece otro, 5 años después, en 1932, aparece otro personaje, pero que es extraordinario en la historiografía local, ya sea en el deporte, en la actividad societaria y en la actividad sindical. Don Lisandro González Barrientos, chilote, un antiguo vecino natalino, trabajador del frigorífico Bories, y que en su calidad de socio del Club Deportivo Natales tiene la idea de formar dentro del club una compañía de bomberos con miembros del Club Natales. Consigue la autorización del directorio y esta reunión se produce en los salones del club el 5 de agosto de 1932. ¿Ya? Y preside la reunión este hombre valeroso, don Lisandro González Barrientos, y él es aclamado como capitán de compañía, ya es el jefe del área operativa, del combate de los incendios. Y voy a hablar solamente de los incendios porque eran la única tipo de emergencia que cubrían, ¿ya? Antes bomberos decía salvar vidas y bienes, ahora es salvar vidas, bienes y el medio ambiente, por ejemplo, ¿ya? Entonces, acuérdense del rescate vehicular, las emergencias con materiales peligrosos, todas esas cosas no se veían antiguamente, se hablaba solamente del combate del fuego. Entonces, Lisandro González Barrientos cita a esta gente y se conforman por una compañía dentro del Club Deportivo Natales y conformada solo por socios del Club Deportivo Natales, y se mantiene así más o menos hasta el año 34, 35 aproximadamente, cuando ya después ellos arriendan un local en calle Baquedano, porque el Club Natales tenía muy pocas dependencias para albergar una compañía de bomberos, para establecer la guardia diaria y todo, entonces tuvieron que buscar un lugar aparte, y después del año 36 compran los primeros implementos de ataque de fuego, mangueras, digamos así, baldes y escalas, y comprando además una escala telescópica de 14 metros de madera, compraba la cuarta compañía de bomberos de Punta Arenas. Esto fue una constante desde los años 20 y 30 hasta los 80 y casi los 90, pasados los 90, donde los bomberos de Natales tenían tan pocos recursos que tenían que comprar o recibir lo que desechaban las compañías de Punta Arenas, ¿ya?
Bueno, el año 35 se crea el Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza, de Puerto Natales. Hoy, Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza, significa que el gobernador cita al personal de ambas compañías y dice, bueno, esto hay que ordenarlo, señores, hay que establecer acá un órgano rector que dirija la labor unifique la labor de los bomberos en general. Entonces, por eso se crea un cuerpo de bomberos para centralizar las platas, los proyectos, la forma de gestión de recursos, etcétera. Y por iniciativa del gobernador de la época, don Oscar Bonzi López Andía, el 20 de julio del 35 se forma el Cuerpo de Bomberos de Puerto Natales, cuyo primer superintendente es el doctor Osvaldo Muñoz Reyes, y primer comandante don Carlos Strauss, un comerciante de Punta Arenas que de origen alemán, que por aquellos años estaba avecindado en Natales. Hubo un tercer intento de compañía, o cuarto, si tomamos como el primero, la primera compañía de bomberos como Lautaro Navarro, un cuarto intento de compañía, la creación de la tercera compañía Zapadores, cuyo primer director fue don Enrique Quilodrán Roa, el año 53, pero no tuvo mayor virtualidad, ¿ya? Compañía Zapadores, o sea, se refiere más que nada al trabajo en alturas, en los techos, ¿ya? Bueno, después en bomberos se comienza la construcción del cuartel de la primera compañía de bomberos, que revolucionó la arquitectura de la época porque ya es un cuartel tipo de aquellos que la Junta Nacional de Bomberos recomendaba que se construyeran, no como el cuartel de la segunda en calle Bulnes, que fue hecho así a pulso, como se dice nomás, a medida que había recursos. Primero un primer piso de material, cuya primera piedra la colocó el presidente don Pedro Aguirre Cerda el 23 de noviembre del 39, en su primera visita que hizo, en la primera visita que hace un presidente de la República a Puerto Natales. Y después de muchos años, se inauguró después de 5 años de construcción. Nelson. ¿Sí? Repíteme la fecha. ¿Ese fue el primer presidente que visitó Natales? El primer presidente que visitó Natales, ¿fecha? don Pedro Aguirre Cerda, el 23 de noviembre de 1939. 23 de noviembre del 39, primera vez que llega, oficialmente un presidente a Natales, mira. 4 años demora la construcción de esta sala de máquinas del cuartel de la segunda compañía, que se inaugura recién el 16 de septiembre del 44, siendo director de compañía don César González Guzmán, que trabajaba en el registro de Natales. Bueno, digamos, después del año 65, después de 10 años de construcción, la segunda inaugura su segundo piso como una gran obra también. Y el 20 de agosto de 1966 se crea la agrupación femenina bomberil Antonia Godoy de Morano, una agrupación con particularidades muy diversas y muy curiosas. Se trata de una agrupación de mujeres, netamente mujeres, esposas o hijas o hermanas de bomberos, cuya función social era de ayudar a las actividades sociales de la compañía, pero además, después de cada incendio, partir prestas al cuartel a preparar sándwiches, café y otros comestibles y atenciones para los bomberos después del incendio. Claro, claro. Su primera presidenta fue doña Juana Álvarez Miranda, viuda de don Raúl Scott. Bueno, así el cuerpo bombero después viene en los años 70, adquisición de nuevos carros. En los años 80 ya viene una intervención al cuerpo bombero Natales, producto de manejos administrativos y de fondos que no fueron del todo claros, razón por la cual le valió una intervención desde la Junta Nacional y desde el gobierno de Chile. Ah, mira, no se portaron muy bien en ese momento. Yo no soy quien para juzgar, pero sí, dato claro es que hubo una intervención, tanto de la Junta Nacional de Bomberos, presidida por don Octavio Gimpete Blumsack, y por parte del gobierno, nombrándose un directorio provisorio designado para poner orden administrativo y legal en los bienes y la operatividad del cuerpo bombero natal, interviniéndose las compañías. Pero esto, si bien es un momento doloroso y amargo, que ya es parte de la historia, sirvió para profesionalizar la operatividad del cuerpo y la labor administrativa del cuerpo, ¿ya? Incorporándose gente que ya no solamente estaba por su buena voluntad, que es muy loable la actividad que desarrollamos los bomberos,
pero por otro lado también se empezó a ver que se requerían de otro tipo de conocimientos, conocimientos, por ejemplo, contables, tributarios, para llevar las cuentas y las finanzas de los bomberos, estas rendiciones que había que hacer, y también profesionalizar la operatividad. Me refiero a que ya los incendios no solamente se pagaban con agua, las emergencias no solamente eran de fuego, sino que también había que lidiar con otras sustancias, con otra clase de emergencias que requerían conocimientos más técnicos y que solamente se consiguen a través del estudio. De manera tal que le cupo esa labor de organización y ordenamiento a un hombre extraordinario en la historia del Cuerpo Bombero Natales, no reconocido hasta la época, que fuera don Rodrigo McLean Fistanich, que en paz descanse, quien también llegó a ser presidente de la Junta Regional, del Consejo Regional de Bomberos de Magallanes. ¿Y a él no se le reconoce todo su trabajo, Nelson? Yo diría que no se le ha reconocido, se le ha reconocido ni cuando falleció, ni en vida después, ni después de muerto. Ya sería interesante los que conocimos el trabajo de don Rodrigo, los que conocimos el trabajo de don Rodrigo, los que hemos estudiado el trabajo, la historiografía del Cuerpo Bombero Natales, sabemos de su contribución, inclusive en los tiempos duros, poniendo dineros de su propio bolsillo. Claro. Don Rodrigo le cupo toda la profesionalización del cuerpo en el área de comunicaciones, por ejemplo, trayendo los primeros equipos de comunicaciones, las radios, digamos, ya, lo cual hoy día podría parecer algo muy común, muy básico, pero en aquellos años revolucionó y mejoró considerablemente la atención de las emergencias. No se olvide, y usted también lo habrá visto en Punta Arenas, que uno escuchaba la alarma nomás y tenía que salir a ver dónde era el incendio. En cambio, mejoró los tiempos de respuesta a esta situación, provocó también que los bomberos tuvieran que empezar a estudiar para poder profesionalizarse. Para estar mejor capacitados y preparados, todo, claro. Claro. Bueno, también la situación de adquirir nuevas tecnologías y de mejorar la emergencia a través de la implementación del rescate vehicular, ¿ya? Regularizar los títulos de dominio de los bienes de bomberos, bueno, incorporar las tecnologías de cuerpos desarrollados en el extranjero o en el norte del país. Ya me refería a los equipos de comunicación radial, proteger el ingreso a las estructuras siniestradas con equipos de respiración autónoma por primera vez, realizar las primeras capacitaciones de voluntarios con cursos de especializaciones en incendio o rescate en el norte del país y poder instruir a los bomberos de Natales, capacitarse, ingresar a la capacitación y normas de la Academia Nacional de Bomberos. O sea, mejoró en todo el sentido de la palabra el sistema financiero, contable, administrativo de la institución, contratando ya a los secretarios ejecutivos a tiempo completo. Bueno, en fin, no quiero hacer un panegírico de don Rodrigo, sino que estoy hablando que solamente en esa época, después de la intervención, sirvió al Cuerpo de Bomberos para incorporarse y mejorar y profesionalizarse. Posterior a ello, esa senda la siguió después nuestro actual superintendente, don Eric Ivanoyer Márquez, con esta ya profesionalización ya a toda prueba, con este manejo exhaustivo y cuidadoso y cauteloso de los fondos, incrementando las arcas de la institución y haciendo hoy día la institución respetada, profesional y moderna que es el Cuerpo de Bomberos Última Esperanza, gracias a la gestión del superintendente Ullerzo, que llegó a ser vicepresidente nacional de Bomberos de Chile. Ocupó durante muchos años el cargo de presidente del Consejo Regional de Magallanes, el superintendente del Cuerpo Bombero Natal, y después llegó a ser vicepresidente nacional de la Junta Nacional de Bomberos de Chile. ¿Ya? Un caso único, yo creo que en Natales, que una persona en una institución voluntaria haya llegado a un cargo tan alto y de tan alto prestigio. Por eso es que, bueno, lleva 27 años en el cargo, 27 años ininterrumpidos en el cargo de superintendente. ¿Ya? A ello también se le debe la creación de nuevas brigadas en Cerro Castillo, Cerro Guido, Puerto Edén, Renoval, ¿ya? Castillo
actualmente ya no es una brigada, sino que es una compañía, tercera compañía de bomberos Bomba Torres del Paine, ¿ya? Entonces, la labor de bomberos hoy día es satisfactoria y se mira con mucho cariño, con mucha admiración hacia atrás la labor de estos primeros voluntarios, que si nos remontamos un poco más atrás y dejamos Natales de lado, podemos decir que aparte de este intento del 11 de diciembre de 1921, tenemos un intento más atrás, en septiembre de 1915, cuando un grupo de trabajadores del frigorífico Boris y vecinos de Natales forman la primera brigada contra incendio en Puerto Boris. Qué tremenda historia, como siempre, la que nos comparte muy generosamente Nelson Álvarez en este espacio que hacemos de últimas y de esperanza, que le hemos puesto así acá en el Capuchino a media mañana. Antes de terminar, Nelson, que está buenísimo y evidentemente que vamos, como todos estos espacios, los vamos a compartir también en las redes sociales, porque la gente a veces no tiene todo el tiempo para escucharlo en vivo, en directo en la radio, o escuchan una parte, le faltó la otra. Bueno, va a estar también, como siempre, en redes sociales para que lo puedan compartir, y en nuestra página también en camelotfm.cl. Pero hay una auditora que me hace una consulta, entre consulta y comentario, Nelson, antes de terminar. Sí. ¿Por qué todas estas historias? ¿Por qué todo esto que estamos conversando en esta serie de programas? ¿Por qué lo que haces tú y yo aquí en la radio no llega a los colegios? ¿Por qué esto no está en los colegios? ¿Por qué no se habla de esto en los colegios acá en Natales? Antes de responderle, no quiero terminar la historia de los bomberos Ya. sin hacer mención a un hito importante, doloroso, pero quizá uno de los más importantes de toda la historia de Bomberil Natales, para dar paso a la pregunta que usted me ha hecho, y con eso termina. El momento más doloroso, más aciago en la historia bomberil, y que nadie puede hablar de la historia de Bomberos Natales sin referirse a ello, es de reciente acontecimiento, la fatídica tarde del 4 de noviembre de 2014, van a ser 10 años, cuando se nos quema el cuartel de la segunda compañía de bomberos, ubicado en Bulnes 474, y defendiendo este cuartel fallece el cadete de 16 años, Marcelo Alvarado Saldivia, con quien compartimos filas en la segunda compañía en esa época. Ese es un dato doloroso y triste. En el primer programa que hicimos me refería al mártir de la Cruz Roja de 24 años, don Antonio Andrade Bay, fallecido el año 34. Justamente 80 años después fallece Marcelo Alvarado Saldivia, mártir de bomberos en Natales. Así que mi saludo también para su madre, la familia, lógico. Nos sumamos a ese saludo, por supuesto. Bueno, y cada 4 de noviembre se le recuerda también a este joven, y hay un busto donado por la Junta Nacional de Bomberos en memoria de él, de recuerdo. En el segundo piso, en el lugar donde él falleció. Mira. Bueno, la pregunta... de la auditora. La respuesta a nuestra amable auditora no la tengo yo. La respuesta debiera tenerla en su época los directivos de la Corporación de Educación, que ellos son los que ven este tema de actualmente el SLEP de programas, y actualmente, claro, serían los SLEP y los directores de cada colegio. Establecimiento, claro. Quizás se da porque uno no es profesor, tal vez, entonces no hace las clases que deben hacer los profesores. Pero yo recuerdo que doña Rita Lobos, que en paz descanse, Rita Lobos Iglesias, tenía un grupo en la escuela de 5, hace muchos años, yo estoy hablando, yo tendría unos 15, 13, 14 años, donde se me invitó a hablar sobre la historia de las hermanas Soto, que fue lo que usted me preguntó en el primer programa. Sí, correcto. Y ella tenía un grupito en la escuela de 5. Después, otro esfuerzo, bravo esfuerzo, muy reconocido en su tiempo y muy añorado, y que se echa mucho de menos, fue el Grupo de Investigación Histórica Fiordo Azul, creado por el profesor de Historia y Geografía, don Edgardo Seo Yarzún. Ya era un grupo de alumnos del Liceo B11, Gabriela Mistral, donde viajábamos los días sábados o los feriados
o los domingos a distintos lugares de la zona, investigando, sacando fotos, haciendo levantamientos, y se publicaron varios libros. Yo me acuerdo Puerto Natales, Historia de sus calles, Puerto Natales, Bustos y Monolitos, una obra cúlmine que se llamó Crónica y Testimonio de los Hombres del Carbón, relativo a la contribución de los mineros de Río Turbio en Natales, varios otros libros que en este momento se nos escapan, pero que editamos mientras fuimos miembros de ese grupo, y después, cuando ya salimos del liceo, los que siguieron la posta que inició el profesor Sea. Esto debemos decir que era fuera del horario de clases, y era algo totalmente financiado por el profesor Sea por el puro amor a la historia de Natales. También el grupo de paleontología de José Luis Oyarzún Barría, también, que recuerdo que él tenía talleres al respecto. Son distintos esfuerzos que se han hecho dentro de los colegios. Me acuerdo también del profesor Roberto Andrade Godoy, profesor de historia, que también tuvo en la Escuela de Uno grupos donde se visitaban ciertas casas, lugares importantes, inclusive construcciones que ya no están, donde se logró dejar testimonio de varios eventos importantes. Pero creo que, claro, la educación de Natales está al debe con la historia local. Yo creo que si usted le pregunta a un joven, oye, el frigorífico Natales, nunca lo he escuchado. Con asombro, total asombro, pude ver que se acaba de editar un libro que editó un arquitecto que no es natalino, auspiciado por el gobierno regional y por la Corporación Municipal de Cultura y Patrimonio de Natales, plagado de errores, ¿ya? Donde un error que es imperdonable, aparte de las faltas de ortografía y las faltas de redacción que posee, confundir el frigorífico Natales con el frigorífico Boris, ¿ya? Entonces creo que no se ha tomado la historia con la rigurosidad que merece, con la metodología que merece, y sería maravilloso que los profesores de historia en eso cultivaran o pasaran o incorporaran dentro de sus planes y programas la historia de Natales. El profesor Jaime Muñoz Mancilla me consta que ha tenido varios intentos de preservar esto, porque siempre ha consultado datos y documentos. El profesor Guillermo Ruiz, que hoy día es delegado presidencial acá, yo digo gobernador porque para mí es más fácil al antiguo gobernador que decir. Él en sus clases de historia regional en la Universidad de Magallanes. Entonces ha habido intentos que son loables, pero muy pequeños, sobre incorporar esto a los planes y programas. Tal vez sea porque el Ministerio de Educación es muy estricto en los planes y en los plazos. Pero me acuerdo que había un grupo de profesores de historia de Natales que tenían como una asamblea, una reunión, ¿cierto? Un grupo donde todos los años hacían en el mes de mayo una muestra sobre historia de Natales, y un grupo de cada alumno de cada colegio presentaba un tema. Me acuerdo de la profesora Claudia Cárdenas Muñoz, del colegio María Mazzarello, me acuerdo del colegio Salesiano, que presentaba un tema también. Presentaron un estudio sobre la banda de músicos del Salesiano majestuoso en cierta oportunidad. El profesor Sea con uno sobre los bomberos, otro sobre los mineros. El profesor Fernando Godoy en el colegio Natales, ¿ya? Entonces el profesor Melvin, que también en el Politécnico también presentó, doña Ana María Huenchumán. Entonces se hacían algunos, Marco Álvarez con fotografías de Natales. Entonces hubo algunos intentos, pero no han sido sistemáticos, y por eso creo que es importante que se hagan estos rescates. El profesor René Gómez con Edgardo Sea hace un año atrás hicieron una muestra también para el aniversario natal de la G4, pero a veces no pasa de una muestra chica. Quizá, ojalá estas cápsulas mejor editadas y mejor preparadas sirvan para que se le haga llegar este material a los jóvenes. Muy interesante sería. Ya, Nelson, te pasaste muy generoso como siempre, de Últimas y de Esperanza, este espacio que hacemos aquí en el Capuchino a Media Mañana de la Radio Camelot, junto a Nelson Álvarez. Será hasta la próxima semana. Un gran abrazo para ti, Nelson, cuídate mucho.
Un abrazo y le dejo a usted la posta que me digan o sus auditores que busquen un tema. Un Vale, abrazo. listo, chao, que te vaya muy bien. Gracias, muy amable.